Estamos haciendo entonces este proceso de preparación para la consagración y nos encontramos en una lección muy importante, porque estamos reflexionando sobre las realidades últimas del ser humano. Entendemos que no vinimos a esta tierra simplemente a gastar baldosa, a hacer macetas de corredor, sino que nuestra vida tiene un propósito. Y que ese propósito tenemos que entenderlo, porque si no, cuando yo no comprendo el propósito de mi vida, voy a terminar desgastándola en lo menos importante. Y aquello para lo que nací, que es la eternidad, pues termino, desafortunadamente, no lográndolo. Entonces empezamos a hablar hace 8 días de la lección número 6, las postrimerías. Y decíamos que las postrimerías son las realidades últimas del hombre. Dijimos además que era importante reflexionar sobre las realidades últimas del hombre, porque el que no tiene razones para morir, no tendrá razones para vivir. Solo de cara a la eternidad podremos tomar siempre las mejores decisiones. Dijimos que es muy razonable creer que después de la vida, que después de esta vida terrena, hay una vida eterna. Y lo decíamos porque la perfección del ser humano exige eternidad. Entonces decíamos, ¿cómo es posible que haya criaturas que nosotros hacemos que puedan durar más que nosotros? Una mesa, una silla. Decíamos, no tiene sentido. Aunque duren más que nuestra existencia terrena, nosotros tenemos que durar más en una existencia espiritual y eterna. Entonces, no puede ser que esta silla que yo puedo hacer sea más perfecta que yo. No. Esta silla dura 200 años, yo duro 100 años en esta tierra a lo mucho. Por consiguiente, debemos creer que es razonable pensar que después de esta vida hay una vida eterna. Decíamos además que la justicia exige eternidad. Y decíamos que la justicia en esta tierra no se logra realizar completamente, que vemos personas muy buenas que sufren bastante. Personas excelentes que no vemos suficientemente compensadas en esta tierra por su bondad. Y también vemos personas perversas que no vemos, castigadas suficientemente en esta tierra por su maldad. Entonces, de alguna manera, el sentido común exige una cierta eternidad también de retribución. Los cristianos entendemos que esa retribución no es gratuita, sino que la debemos a Cristo. Pero más allá de todo lo que la lógica nos pueda decir, debemos creer lo que Dios nos ha dicho. Con esto simplemente trataba de demostrarles que no es irracional creer en la otra vida, que al contrario es muy razonable hacerlo. Sin embargo, los cristianos no necesitamos demasiados argumentos razonables. Basta que creamos lo que nuestro Señor ha revelado en las Sagradas Escrituras. Basta que creamos lo que se nos ha dicho en la Biblia, porque el Señor nos lo ha dicho y ni nos engaña ni se engaña. Por consiguiente, lo que Él nos dice es la verdad. Y decíamos entonces que las postrimerías, las realidades últimas del hombre, son 5. Primera, la muerte. Segundo, el juicio. Tercero, el infierno. Cuarto, el purgatorio. Quinto, la gloria. Empezamos entonces hoy con la primera postrimería. Vamos a hablar de la muerte, ¿ok? Anoten ahí, estamos en la 6ª lección todavía. Vamos a hablar de la muerte como una realidad última del hombre. Vamos a hablar entonces de esta realidad que se nos presenta tan terrible, de esta realidad de la que se ha escrito ingentes cantidades de páginas, de esta realidad de la que han reflexionado filósofos, teólogos, sabios a lo largo de toda la historia, y que por más reflexiones que hagamos sobre ella, sigue presentándosenos tan aterradora todavía. Y efectivamente, la realidad de la muerte, y lo digo con todo el peso de la palabra realidad, porque es inevitable, porque allí no necesita ser muy inteligente o muy bruto, no necesita ser católico o ateo, no necesita ser rico o pobre, no necesita ser sabio o poco entendido. Simplemente la muerte se nos presenta ante los ojos todo el tiempo y es una realidad constatable constantemente a nuestro alrededor. Y esta realidad de la muerte sigue siendo para nosotros, dentro de nuestro interior, una de las peores fracturas existenciales que puedan existir. Fracturas existenciales que puedan existir. El ser humano está compuesto
por una unidad de cuerpo y alma. Somos una unidad de cuerpo y alma. No significa que somos un poquito cuerpo y un poquito alma, no. Somos cuerpo y somos alma en una unidad personal. El alma es, digamos, nuestra dimensión espiritual. El cuerpo es nuestra dimensión física, material, biológica. Pero ambas hacen parte de una única realidad que es la persona. El cuerpo y el alma conforman una unidad sustancial, conforman una sola realidad personal dotada de inteligencia, de voluntad, de sentidos, de emociones, de pasiones. Y esa realidad se llama persona, eso es lo que somos nosotros. Y la persona es cuerpo y alma. ¿Y qué es lo más hermoso en la persona, el cuerpo o el alma? La persona. Es lo más hermoso, la persona. El cuerpo y el alma son hermosos porque pertenecen a la persona. Entonces no vamos a decir acá que el alma es algo bueno y el cuerpo es algo malo. Eso sería una herejía llamada dualismo platónico. Más que una herejía, en realidad sería un error filosófico. No vamos a decir acá que solo el alma importa porque tú eres cuerpo también. Escúchame, tú no tienes cuerpo, tú eres cuerpo. Y el cuerpo es un regalazo de Dios, pero tú también eres alma. Y el cuerpo es tan digno que Dios mismo asumió uno para redimirnos. Y es tan hermoso el cuerpo que Él nos entregó ese cuerpo en la cruz. Y es tan extraordinario el cuerpo que Él se nos da en cuerpo a través de la Eucaristía. Entonces, los cristianos no despreciamos el cuerpo, amamos el cuerpo. Por eso al momento del bautismo se lleva al niño, se trae al altar y se derrama agua sobre el cuerpo del niño. Algo físico. No se derrama simplemente una bendición espiritual, no, algo físico que toque el físico. Y al momento de morir se recibe el cuerpo del difunto y se entierra cristianamente. Cuando nosotros decimos que debemos luchar contra la carne, no nos referimos a la corporalidad, nos referimos a la inclinación desordenada que hay en nuestro interior hacia la sensualidad, que se expresa evidentemente en muchas ocasiones de manera física, pero en otras ocasiones lo que llamamos carne, espíritu carnal, a veces simplemente se manifiesta como una idea, como una tentación. Entonces no nos referimos a la materialidad del cuerpo, que es una bendición. Bien, los dualistas decían cuerpo y alma son dos principios, nosotros decimos no, el hombre no tiene dos principios separados, no es un pedazo de cuerpo y un pedazo de alma, no, es una unidad de cuerpo y alma. Los dualistas dicen que cuerpo y alma se oponen, el cuerpo sería como la cárcel del alma, la muerte sería como la liberación de esa cárcel. Los cristianos no pensamos eso. Los cristianos consideramos que el cuerpo es tan valioso que al final de nuestra vida el cuerpo resucitará y se unirá a tu alma nuevamente para la eternidad. Para los salvos en una eternidad bienaventurada, para los condenados en una eternidad infeliz. Pero el cuerpo volverá a unirse al alma. Dado esto como es, y dada la profunda unidad interior de cuerpo y alma, tal vez la fractura existencial, la fractura antropológica más grave que podríamos sufrir y que más nos duele y que todavía, repito, a pesar de que se ha reflexionado mucho y ha habido autores que incluso han tratado de paliar la muerte y decir no pasa nada, la muerte no es sino un cambio de estado y te tratan de decir lo que sea, sigue siendo para nosotros en nuestro interior un profundo dolor el temor a morir o el ver morir a nuestros seres queridos. ¿Por qué? Porque dice el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1005, anótenlo, la muerte es la separación del cuerpo y del alma. Y por eso es tan contraria a lo que el hombre quiere. Porque si a uno le duele perder un dedo, le duele desmembrar un pedazo del cuerpo, pero el cuerpo sigue así, pues ¿cómo dolerá en el interior? ¿Cuánta angustia se siente separar el cuerpo y el alma? Eso es la muerte. Y por eso es tan catastrófica.
¿Dios quería que muriéramos? No. El plan original de Dios no era que muriéramos. El plan original de Dios era que viviéramos eternamente incluso con nuestro cuerpo. Pero dice el apóstol San Pablo, anoten esto, carta a los Romanos, en el capítulo 6, versículo 23, dice que el salario del pecado es la muerte, pero el don de Dios es la vida eterna, unidos a Cristo Jesús, Señor nuestro. Palabra de Dios. Por consiguiente, escúchenme bien, aunque nosotros naturalmente moríamos, por seres humanos naturalmente moríamos, Dios había dotado a nuestros primeros padres de un don preternatural se llama, un don que se llamaba la inmortalidad. Y resulta que nuestros primeros padres, al caer en el pecado original, perdieron ese don para la prole, para el resto de la humanidad. Y dice San Pablo, entró la muerte al mundo, con el pecado entró su salario, la muerte. Y la muerte entonces, a partir de ese momento, comenzó a ser el castigo terrible que la naturaleza misma nos daba por rebelarnos contra Dios. Pero viene Cristo entonces y nos dice, la muerte no tiene la última palabra. La muerte no tiene la última palabra, porque quien cree en mí no morirá para siempre, porque este es el pan que da la vida. Quien coma de este pan vivirá para siempre. Porque quien muere y cree en mí, resucitará. Viene el Señor a decir, señores, hasta la muerte que dicen ustedes que es lo único que no tiene solución, dice Cristo Jesús, en mí tiene solución, porque yo soy la resurrección y la vida. Y los católicos creemos en la resurrección. Creemos en la resurrección, es decir, creemos que esa alma que está ante la presencia de Dios se unirá nuevamente a ese cuerpo mortal el día de la gran resurrección de la carne. Y volveremos a ser personas y volveremos a estar unidos interiormente para gozar eternamente con Él, que es lo que Él quisiera, o para sufrir eternamente lejos de Él, que es lo que Él no quisiera. ¿Quién como Dios? Muy bien, después de estos presupuestos teológicos y antropológicos, vamos a hablar un poco, ya lo que toca más a la existencia, vamos a hablar un poco más existencialmente. Debemos decir que la muerte tiene tres propiedades. Reflexionando sobre la muerte, nos damos cuenta de que hay tres características en la muerte, tres propiedades. Primera propiedad de la muerte. Anótenlo así. Con seguridad moriremos. O sea, la muerte es certísima. Con seguridad moriremos. ¿Va a ganar Nacional hoy? No sabemos. ¿El Barça va a ganar? No sabemos. ¿Colombia va a pasar por lo menos a cuartos de final en el Mundial? No sabemos. Hay cosas que no sabemos. ¿Te vas a ganar el baloto? No lo creo. Muy poco probable. Pero hay una cosa que sí sabemos con seguridad. Escúchame, te vas a morir. Eso sí lo sabemos. Eso sí lo sabemos. Entonces le pregunté a un grupo de jóvenes una vez en un colegio, ¿quién sabe decirme con seguridad qué será en el futuro? Y empezaron, yo abogado, yo ingeniero, yo traqueto. No falta el pillo por ahí. Yo no sé qué, ya. Listo. Y les dije, mentirosos, lo único que ustedes con seguridad serán en el futuro es cadáveres. Los pelados me abrieron los ojos, evidentemente. Estaban impactados por lo que les había dicho. Y ya les empecé a explicar esto que les estoy diciendo a ustedes. La muerte nos llegará a todos. Nos llegará a todos. Y esto tiene que hacernos reflexionar. Porque cuando uno está cerca de la muerte, entonces la vida asume la dimensión verdadera. Es decir, cuando uno está a punto de morir o cuando uno se siente en un grave riesgo de perder la vida, entonces ahí todo comienza a asumir el valor que es. Ahí te das cuenta la cantidad de tonterías por las que sufrimos, la cantidad de bobadas por las que lloramos, la cantidad de ilusiones con las que nos llenamos la cabeza.
y la vida se simplifica, se simplifica. Si voy a contar una experiencia personal. Resulta que yo estuve en una comunidad religiosa durante unos 3 meses después de que salí del colegio. Fui a hacer un largo retiro espiritual. En esa comunidad X había llegado un chico extranjero, no como de muy buena reputación, sin embargo lo habían recibido ahí como para ayudarle en un proceso. Esto fue acá en Antioquia, en el oriente antioqueño, y resulta que este muchacho comenzó a robar en las fincas aledañas. Empezó a robar y la zona donde estábamos estaba muy afectada por el paramilitarismo. Y entonces ellos hacían las famosas limpiezas sociales que consistía en pues, matar a todos los que se atrevieran a consumir drogas, a robar, en fin. Finalmente, eso robaban y decían que robó en tal finca, que en tal otra finca se perdieron los televisores, que en tal finca se perdió no sé qué. Bueno, eso empezó a perder un poco de cosas. Nosotros ni nos dábamos por enterado. Estábamos en una finca viviendo los hermanos y estalló la cosa, se descubrió que era este muchacho. Entonces los llevaron a la comisaría del pueblo y los paramilitares de la zona se dieron cuenta. Y entonces dijeron que esa noche iban a ir por ese muchacho. ¿Y entonces qué hacemos? Nos reunieron a toda la comunidad, yo estaba allá. Resulta que el sacerdote, lo primero que hizo el muchachos, pónganse todos de rodillas que les voy a dar la absolución general. Y nos dijo, no los quiero aterrorizar, pero pasó esto y esto, y no sabemos qué puede pasar esta noche. No sabemos qué puede pasar, que pueden entrar, se pueden equivocar, pueden llevarse a alguno de ustedes. Mejor dicho, estamos en peligro. Nuestra vida corre peligro en este momento. En una finca, perdida en medio de la nada, 9 de la noche, no había nada que hacer. Entonces, ¿por qué no nos vamos? No, porque la carretera que sale de la finca posiblemente esté militarizada por paramilitares. Era una época tremenda. El Padre nos puso de rodillas a todos y nos dio la bendición, la absolución general, son casos extremos donde se hacen. Se llevaron al chico, rezamos para que se lo llevaran y para que lograra salir a la autopista y pudieran traerlo a Medellín y ahí procesarlo. El caso es que nos dijo, toda la noche dedíquense a rezar, porque la amenaza era grave, Nos la pasamos toda la noche en el Santísimo. Cada movimiento que escuchábamos afuera, sentíamos que ya llegaron. La puerta se escucha perfectamente. Empezás a escuchar pasos, empezás a escuchar voces. Una noche completa, todos rezando. En ese momento, yo pensaba, Señor, ¿por qué me vine a este lugar? Es broma. Debería estar con mi mamá así en la casa bien rico. Nada. Estábamos ya absueltos. Yo dije, Señor, estamos en tus manos. Pero empecé a reflexionar, ¿qué he hecho con mi vida? Es decir, ¿qué es lo verdaderamente importante? Aparece siempre Dios en el primer lugar. ¿Qué he hecho con mi fe? Aparece tu familia en el segundo lugar inmediatamente. Aparece el tiempo que pasaste con ellos, el tiempo que oraste, el tiempo que le dedicaste a tu alma, el tiempo que dedicaste a crecer espiritualmente, el tiempo que le invertiste a tu eternidad. Se ve con una claridad diáfana, se ve transparente y siempre quedas en deuda. El tiempo con la familia, el tiempo que perdimos y que debimos haber aprovechado. Todo asume el valor correcto. Tantas peleas, tantas tonteras. Uno dice, ¿para qué? ¿Para qué cuando ya no hay tiempo de nada? El caso es que nos llamaron de Medellín, llegamos bien, no pasó nada, la carretera estaba limpia, gracias a Dios. La angustia era, bueno, donde ellos no lo sepan y entren en la noche. Repito, toda la noche en oración, cuando clareó la mañana, cuando en el horizonte despuntó el sol,
Nos sentimos un poco más seguros. Finalmente, aquí estoy, no pasó nada, gracias a Dios. Pudo terminar bien la historia, pero pudo no haber terminado bien. Era probable que pasara lo contrario. Nunca me había sentido tan próximo a dar cuentas a Dios. En ese momento entendí esto: la muerte es una realidad a la que no podremos huir. Es increíble, aún los ancianos más decrépitos, ya en las últimas de su vida, son esperando vivir muchos años más. Y es increíble. A mí me invitan a muchos velorios, entonces yo acompaño, hacemos oración. Y todo el mundo, pues, canoniza al muerto, ¿no? Al difunto. No, qué tan buena persona, qué una maravilla, en fin. Pero poca gente reflexiona, oiga, ¿y si el próximo soy yo? ¿Y si el próximo soy yo? Estaba en la universidad, me llama mi hermano, cuando estudiaba ingeniería. Le digo, hermano, ¿cómo estás? Y me dice, mal. Yo, ¿qué pasó? Acaban de matar a mi tío Humberto. Mi tío Humberto era un tipo vigorosísimo, muy buenos negocios, una familia estupenda. Le intentaron robar el carro, hizo repulsa, lo mataron. Lo mataron. Y la noche en el velorio, todos llorando, toda la familia, yo veía a mi prima Juliana llorando, deshecha. Y yo pensaba, ¿acaso mi tío Humberto, cuando salió de su casa esta mañana, pensó que iba a ser el último beso que le iba a dar a su esposa y a su hija? Nadie piensa que se va a morir. Ninguno pensamos que nos vamos a morir. Todos creemos que eso le pasa a los demás, pero a mí no. Señores, lo que quiero es que generemos una conciencia de la fragilidad de nuestra existencia. Pende de un delgado hilo. Nuestra vida es una llama, un pabilo vacilante que está a punto de extinguirse a cada momento. Y es mejor dimensionar la realidad ya, saber qué vale ya y no esperar a vivir un momento extremo para poder entender que Dios está en el primer lugar, para poder comprender que tu familia vale, para poder empezar a eliminar de tu vida una cantidad de cosas que te dispersan de lo esencial. Una cantidad de cosas que te alejan de lo esencial, de Dios, de tu familia, de tu salud, de los momentos bonitos. No pierdas el tiempo antes de que sea demasiado tarde. Segunda propiedad de la muerte. Es incierta en sus circunstancias. Nadie sabrá cómo ha de morir. Nadie. Es incierta en sus circunstancias. Uno no sabe cómo va a morir. Ni siquiera el que tiene planeado suicidarse sabe si le funcionará el suicidio. ¿Cuántos suicidios fallidos han dejado personas cuadraplégicas, ciegas, con problemas de por vida, en estado vegetativo? Nadie sabe cómo ha de morir. Y lo curioso es que cuando tú preguntas a alguien cómo quisiera morir, siempre le responden a uno, a mí me gustaría acostarme a dormir y al otro día amanecer muerto. Y yo siempre le digo, oye, ¿y si amaneces en el infierno? Entonces me abren los ojos. Le digo, oye, disculpa lo fuerte, pero no. Obviamente todos tenemos horror a morir quemados, a morir asfixiados, a morir ahogados. Claro que nadie quisiera morir de una muerte espantosa. Todos quisiéramos morir rodeados de nuestra familia, en una sana paz interior, rodeado de cánticos espirituales. Y ahí es que uno sabe lo que vale. ¿Cómo te gustaría morir? ¿Escuchando 4 Babies de Maluma o haciendo una Ave María? ¿Te gustaría morir escuchando Despacito o orando el rosario? Ahí es donde uno dice, venga, ¿qué es lo que es bueno y qué es lo que no es bueno? Pues bien, déjenme decirles que la mejor manera de morir no es acostarme a dormir y amanecer muerto. La mejor manera de morir es morir en gracia de Dios. Anoten eso, morir en gracia de Dios. Morir confesados. Morir listos para la eternidad. Morir diciéndole al Señor, aquí estoy. No soy un santo todavía, pero hice lo mejor que pude. Aquí están mis manos llenas de obras de caridad. Aquí está mi voluntad llena de esfuerzo de hacer el bien, de intentos de amarte. Aquí está esta alma que sufrió para ser fiel a su esposa. Aquí estoy desgastado de dar vida a mis hijos. Aquí estoy en gracia de Dios. Tercera propiedad,
Morir mal es un error irreparable. Morir mal es un error irreparable. Le estábamos dejando crecer el cabello a mi hijo Pablo. Entonces el pelito y con esa curia, y le estábamos dejando crecer el pelito al niño con un esfuerzo, con un cariño. Y la mamá pues con ese champú de manzanillita, y de manzanilla es que es el champú. Sí. Y dele, y cuidándolo 4, 5, 6 meses, finalmente lo teníamos en el punto, lo llevamos a motilar, la cosa más bella, el pelito largo, precioso el niño, el corte perfecto, lo estaba puliendo la señora, y en la pulida el niño se movió, y qué trasquilón tan miedoso. Te tomé esta foto. Pero el trasquilón más miedoso, acá, se movió el niño y casi hasta la coronilla el trasquilón. La señora me mira pálida, yo le digo, señora, usted está aburrida con su nariz por fuera. Yo le digo a la señora, ella me miró pues muy asustada y le dije, no pasa nada, no pasa nada, eso vuelve a crecer. Si esos fueran los problemas de la vida, qué fácil sería vivir. Entonces ella me dice, pero por Dios, que normalmente cuando esto me pasa, me alegan, me gritan, por Dios, pero es que esto tiene como arreglarlo. A ver, calvé mi niño, pues, tírele el acero. Lo motilamos más bajito, se arregló, no pasó nada. Es un error. Se puede solucionar. Nos matamos acá y nos da rabia con errores que se pueden solucionar. Pero en cambio morir mal no tiene solución. Morir en pecado no es como trasquilarse el cabello. Morir el pecado trae consigo la consecuencia del juicio. Y ya no hay tiempo después de morir para arrepentirse. El tiempo de la conversión es el que estás viviendo ahora. Es el tiempo de la vida. Un trasquilón, perder una materia de la universidad, son cosas secundarias. Qué bueno que no pasaran, pero suceden. Pero son yerros, son errores que se pueden reparar. Aún este video espantoso que está rodando por redes sociales de estas niñas de este colegio que apuñalaron a otra, ¡qué barbaridad! Pero estamos a tiempo de enmendar una niña de esas todavía. Estamos en el tiempo de la misericordia. Y eso no es sino el síntoma de una sociedad deteriorada, de una sociedad erosionada por falta de Dios. No sé si han visto ese video espantoso, cortándole el cabello con un puñal a otra niña y al final como que la apuñala. Es una cosa miedosa acá, unas niñas de un colegio acá cerquita de este lugar. No es sino la consecuencia de erosionar la fe de nuestra sociedad. Perdimos la noción de Dios, perdimos la noción de las virtudes, de los valores. Nos empezamos a casar después de habernos acostado con no sé cuántas mujeres, se nos olvidó el valor de la fidelidad. Después las niñas crecen en hogares disfuncionales porque esos papás no son capaces de guardar la fidelidad, porque en el noviazgo no fueron capaces de guardar la castidad. Esas familias disfuncionales, por no hacer la voluntad de Dios, producen esto. Así de sencillo. Desobedecimos a Dios y estamos pagando las consecuencias de haberle desobedecido. Pero aún eso tiene espacio a la misericordia. Aún esta niña se puede convertir. Y esta tal vez es una de malas a la que grabaron. Y a las que no graban, y las que están por ahí haciendo lo mismo porque vienen de familias terribles. No justifico para nada lo que hizo la niña, un acto de completo vandalismo, Pero digo que aún eso tiene espacio para la misericordia todavía. Tiene espacio para decir, lo siento, para empezar de nuevo. Pero cuando mueres en pecado, cuando mueres lejos de Dios, es que ya no hay espacio. Escúchame esto. Con la muerte se acaba el tiempo de la misericordia y empieza el tiempo de la justicia. Con la muerte se acaba el tiempo de la misericordia y empieza el tiempo de la justicia.
Por eso hay que convertirse ya, estar listos para morir ya. Y si vas a vivir 50 años, vive listo siempre. Y si por desgracia te fuera a tocar la muerte, estando mal, no estando confesado, déjame decirte que te puedes salvar todavía. Antes de morir, dile al Señor: Dios mío, perdóname. Y si se lo dices de corazón, te salvas. Eso sí, purgatorio venteado, pero te salvas. Todo el que te quepa es purgatorio, pero te salvas. ¿Queda claro eso? Escúcheme bien. Si de esta consagración solo te queda esto que te estoy diciendo, si después de hoy no vuelves jamás a nada en tu vida de oración y te pierdes y te depravas y te vuelves un demonio, escúchame estas palabras. Cuando estés por ahí trabado, con el tabique roto, apuñalado en una cuneta, porque es a lo que lleva el pecado, cuando estés acabado, todavía puedes decir de corazón: Dios mío, perdóname. Y ese Dios misericordioso extenderá su bondad hasta ti y te perdonará en ese momento, bajo pena de que si sobrevives a ese momento, te debes confesar con el sacerdote. Pero si es que no lo logras, sería el modo extraordinario por el cual Dios te administraría el perdón. Hace 8 días dijimos que el modo ordinario por el que Dios nos perdona es la confesión, pero existe un modo extraordinario, y es en estos casos de extremo peligro de muerte, una situación realmente extrema. Bastaría decirle a Dios: perdóname, Dios mío, perdóname. Esas 3 palabras te salvan: Dios mío, perdóname. ¿Queda claro? Pero no es lo ideal que llegues a eso. Pero te lo digo, pero no es lo ideal que llegues a eso. Hay 3 temores al momento de morir. Ya hablamos de las 3 propiedades. Viene con seguridad la muerte, todos moriremos. La segunda es incierta en sus circunstancias. La tercera es morir mal, es un error irreparable. Pero hay 3 temores al momento de morir. ¿Por qué tememos tanto la muerte? Primero, temor al pasado, al momento de morir, y se los he dicho porque he tenido la oportunidad de estar al lado de muchos moribundos a lo largo de estos 18, 19 años de proceso de conversión. Morir siempre trae consigo el temor al pasado, y empieza a ver la gente allí antes de morir pensando en todo el tiempo que desperdiciaron, pensando en cómo gastaron su vida, pensando: Dios mío, cuánto tiempo perdí. Aquí en la Guacatala me invitan a rezar por un señor, un famoso empresario, importante empresario de Antioquia. Llegó a una casa preciosísima, no le cabía un espacio más a esa casa para cosas importadas desde cualquier parte del mundo. Era una mansión ese hogar. Y llegué, saludé a la señora, una señora muy distinguida, puesta en su sitio, una niña preciosa, otro jovencito más pequeñito, y pregunto: ¿dónde está el dueño de la casa? Y me dice: allá, una esquinita, un cuartito pequeño al fondo. Y llego y veo a ese esqueleto amarillo recubierto de carne, recubierto de piel. ¿Cuál carne? La carne se había extinguido por completo. Sus ojos desorbitados, sus pómulos hundidos, su mirada perdida, su quijada desencajada, bañado ya con el sudor de la muerte. Era tremendo. No podía creer que ese mismo era el que había visto hace poco en la sala, en la foto, ese señor distinguido, de buen porte. No lo podía creer. Le tomo la manito, empezamos a hacer oración, y me dijo, casi con el último aliento que le quedaba de vida, me dijo: daría todo lo que tengo. Y lo que tenía era mucho. Daría todo lo que tengo por un día más de vida. Un día más de vida con buena salud. Me hablaba así, ya casi ni se le escuchaba. Un día más. Se puso a llorar y me dijo: perdí tanto tiempo en cosas tan poco importantes. Me conmovió mucho, hicimos la oración. No supe después del Señor, seguramente murió. No supe más.
es muy difícil que haya sobrevivido del estado en que se encontraba, pero me impactó eso. Perdí el tiempo en cosas tan poco importantes. Temor a todo el pasado. Otros los he visto aterrados antes de morir por los pecados que cometieron. Cuando eran jóvenes vigorosos, se reían de Dios, creían conquistar el mundo con su ambición, con sus farras, pero ahí, cuando la muerte estaba al acecho, empezaban a arrepentirse de todos los errores del pasado, de todos los errores del pasado. Segundo temor, el temor al presente. Se teme al pasado de mis pecados, pero temo al presente, que en muchas ocasiones son las consecuencias de ese pasado. Las consecuencias de ese pasado. Señores, hay personas que aún en el lecho de su muerte no se quieren desprender de lo que tienen. Me tocó visitar una vez un señor en el occidente de la ciudad que no se moría porque no sabía a quién dejarle su herencia. Entonces yo fui a ver en qué le podía ayudar. A bien morir. Era increíble, era increíble. El Señor, cuando hablaba con él, me decía, es que mis hijos son unos ineptos. Unos ineptos. Bueno, su herencia eran 2, 3 casas, una cosa así, pero el temor incluso a desprenderse de los bienes materiales. Por ahí cuentan la historia de un árabe, también a punto de morir, así que ya agonizando, que llama a su hijo Mohamed, y le dice, ¿tú conoces las vastas tierras que tengo al norte de África? Y Mohamed le dijo, sí, papá. Y llama a su hijo Abdú, ven acá, Abdú. ¿Tú conoces la flota de carros que tengo en Irán? Sí, papá. Hijos míos, se las vendo. Antes de morir. Bueno, eso sí es una broma, ¿eh? Pero señores, es increíble el apego de mucha gente. Y a veces ya no es tanto a lo material, el apego afectivo, a personas, el apego a realidades, el apego a la empresa que construyeron con esfuerzo. Nos vamos sin nada. Tercer miedo, tercer temor, temor al futuro. Temor al futuro. Ahí viene el momento donde uno dice, me encontraré con Dios. Me encontraré con Dios. Hombre, a mí no se me olvida, antes de morir mi abuelo, hablé mucho con él, mi abuelo materno. Mi abuelo materno era un santo. Todo el que lo conoció da fe de que era un hombre de virtud. Yo ya estaba en los caminos de Dios, era muy jovencito. Me decía, Wilsito, yo tengo mucho miedo de enfrentarme a Dios. Y le decía, ¿por qué, abuelo, si usted fue un santo? Y yo, ay, Wilsito, no es que usted no sabe. Entonces yo, pues no sabe, pero a ver, todo el que comentaba algo de mi abuelo decía que justo desde niño. Y una vez me contó que él sentía mucho remordimiento, él era campesino, porque en ese entonces, para recoger la siembra, la cosecha de papas, entonces montaban los bultos en unas llamamos nosotros escaleras, que son unos camiones, unos buses antiguos, y entonces por cada bulto les cobraban. Entonces mi abuelo me dijo que una vez, cuando era muy jovencito, montó 2 bultos y que en una vueltica tiró uno, y que ya después más adelante frenó y que iba a pagar solo uno, y me dijo pues hasta sonriendo, pero me pillaron. Me dijeron, Luisito, ¿y el que dejó atrás qué? Que él se puso colorado, y bueno, y que pagó los 2, que jamás en su vida volvió a hacer una cosa así. Y me decía que por eso él tenía temor de enfrentarse a Dios,
Y yo dentro de mí decía, Dios mío, si por esa bobada está preocupado, ¿cómo seremos nosotros al momento de morir? Que créame que tenemos pecadillos más grandes que un bulto de papas. Tenemos un bulto de pecados significativos y graves. Pero eso me mostraba cómo al momento de morir, hasta el demonio viene a presentarte los pecados que cometiste y a decirte, eres un pecador, no mereces nada, el Señor no te va a perdonar. Ahí es el momento de confesarse y entregarse a la misericordia de Dios, señores. Ahí no es un momento de pensar en nada, sino decirle, Señor, perdóname, una buena confesión y entregarse a la misericordia de Dios. ¿Quién como Dios? Pero esa es la muerte de nosotros. En cambio, la muerte de los santos, esto es una cosa muy distinta. Apocalipsis, capítulo 13. Miento. Capítulo 14, versículo 13. Apocalipsis, capítulo 14, versículo 13. Dice, dichosos los muertos que mueren en el Señor. Sí, que a partir de ahora, dice el Espíritu, descansen de sus fatigas, porque sus obras los acompañan. Palabra de Dios. Qué distinta es la muerte de un justo. Qué diferente mueren las personas que han vivido bien. Anoten esto, quien ha sabido vivir no le teme a la muerte. Quien ha sabido vivir no le teme a la muerte. Porque los pecadores tememos la mala muerte, pero no tememos la mala vida. Debería ser al contrario. Deberíamos temer a la mala vida para no temer a la muerte. Le preguntaron a Teresita del Niño Jesús si tenía miedo de morir. Y dijo, miedo, lo que tengo es una emoción tremenda. No porque despreciara la vida terrena, sino porque amaba tanto a Dios que ya quería verlo después de una vida de amor. Murió de 24 años. 24 años Teresita del Niño Jesús, tal vez la doctora de la iglesia más joven que tenemos. O sea, la doctora es la santa que logró desarrollos teológicos poco usuales en los santos. Le preguntaron a Teresa de Ávila, ¿miedo a morir? Y ella decía, miedo, muero porque no muero. Muero porque no muero. Es decir, lo único que me causa angustia es no morirme ya. Así son los que viven de cara a la eternidad. No tienen miedo a la muerte. Y no es que desprecien la vida terrena, entienden la vida como un don, pero como un don que es preparación para la vida eterna. ¿Quién como Dios? Después de la muerte, vamos concluyendo con esto, viene la segunda postrimería, el juicio. El juicio. Hemos de comparecer ante el tribunal de Dios. Y yo quiero quitarles esa imagen terrible de un tribunal, de un juez sentado en una poltrona con un látigo listo para castigarnos. Pero también quiero quitarles esa imagen bonachona de un Dios que tiene la puerta abierta a todo el que después de la muerte se presente ante él. Ni lo uno ni lo otro, ni lo uno ni lo otro. Dice la Sagrada Escritura que existe un juicio particular y además existe un juicio universal. Todos seremos juzgados en dos ocasiones. El juicio particular es el que tendremos inmediatamente después de nuestra muerte. Te mueres y se presenta tu alma ante Dios. Juicio particular. Carta a los Hebreos, capítulo 9, versículo 27. Escuchen lo que dice la carta a los Hebreos, 9, 27. Dice el autor de la carta a los Hebreos, y del mismo modo que las personas están destinadas a morir
una sola vez para luego ser juzgadas, así Cristo también, después de haberse ofrecido una sola vez para quitar los pecados de la multitud, se aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado a los que le esperan para su salvación. Palabra de Dios. El hombre, dice entonces la Biblia, muere una sola vez y luego viene el juicio. Con esto se cae del lapo toda creencia, toda teoría de reencarnación. Esa teoría de la reencarnación, de que tú mueres una vez y luego reencarnas en otro cuerpo y vuelves a morir y luego reencarnas en otro cuerpo y depende de tu karma vas a reencarnar en un cuerpo superior o en un cuerpo inferior. Todo eso es completamente ajeno al cristianismo. Los que crean en eso, que les vaya muy bien. Los católicos creemos en todo lo contrario. Creemos en la resurrección. Creemos que este cuerpo se volverá a unir a esta alma, pero no un cuerpo distinto. Es incompatible resurrección y reencarnación. Porque se ha reencarnado en 10 personas distintas y si de pronto fuiste muy malo, reencarnaste también en un perro, en una vaca, en un caballo. El día de la resurrección, ¿qué va a resucitar? Un engendro con 10 cabezas, cabeza de caballo, cola de burro. ¿Qué va a resucitar? Nada. El hombre muere una sola vez y luego viene el juicio. ¿Y qué será el juicio? Miren, para que me lo entiendan, se los explicaré de esta manera. Es una imagen que a mí me ayudó mucho a comprender el juicio. Me ayudó mucho a comprender el juicio. Hagan de cuenta que el estado en que muramos, el estado de gracia o de pecado en que muramos, determinará la vestidura que llevaremos puesta al momento del juicio, al momento de comparecer ante el trono de Dios. Entonces, llegaremos, se presentará nuestra alma. Si murió en estado de gracia, blanquísima, límpida, impecable, preparada para gozar del banquete que el Señor ha preparado desde la eternidad para él, preparado para habitar la morada que el Señor se fue a prepararnos. Pero si de repente la persona vivió una vida licenciosa, no le importó cuál consagración, cuál fe, cuál oración, todo eso es carreta, no creo nada, vivo mi vida como se me antoja, sigo en el narcotráfico, sigo traficando drogas, sigo consumiendo porquerías, sigo mintiendo, sigo en negocios ilícitos, sigo golpeando a mi esposa, la sigo engañando, sigo chismoseando, una vida de pecado y de maldad. Entonces nuestra alma estará revestida de esa mugre. Y si lo quieren más explícito, de ese estiércol. Y cuando ese alma encuentra a Jesús, que está allí, blanquísimo, purísimo, limpísimo, impecable, con una mirada ternísima, una mirada llena de ternura, una mirada llena de compasión, se va a sentir tan sucio esa pobre alma, que cuando Jesús le abra los brazos para abrazarlo, esa alma comenzará a retroceder y le dirá: no, Señor, no, pero mírame. Y el Señor le va a decir: no me importa, aún así te amo, ven, yo te abrazo. Y el pecador dice: no me siento digno, no, pero mírame cómo estoy, pero te rechacé durante toda mi vida, pero intentaste buscarme de 1000 maneras y no me importó. Pero de 1000 modos distintos llamaste a mi corazón, tocabas una y otra vez la puerta de mi alma y no me importaba. Y el Señor le va a decir: no me importa, me importas hoy, me importas ya. Te quiero abrazar en este momento, te quiero purificar en este momento. Y el pecador va a decir: pero es imposible, mira la miseria, mira el estiércol de pecado que me cubre. Y el Señor se va a aproximar y el pecador va a sentir tal angustia interior, tal vergüenza en lo profundo de su alma, que va a decir: no puede ser que me abraces y que me sigas amando tanto, no puede ser. Y este pecador, mientras Jesús se le acerca, saldrá con sus propios pies corriendo al infierno, mientras Jesús detrás de él le grita: hijo, hijo, no, hijo. Es el grito que se escucha en el cielo cada que un alma se condena. Un grito desgarrador de Jesús.
Porque cuando digo que se acabó el tiempo de la misericordia, no es que se haya acabado la misericordia de Dios, es que el alma que ha muerto en pecado se blinda para hacerse incapaz de recibir esa misericordia. Y lo único que quisiera es justicia, por sentirse tan indigno de ser abrazado por el amor de ese Dios. Lo entendí muy bien después de un retiro espiritual. Un joven drogadicto con el que hablé horas. El joven iba muy bien en su proceso de conversión, pero resulta que justo antes de salir del retiro tuvo un altercado, tuvo un problema con X persona y salió muy enojado del retiro, al punto que salió del retiro y ni siquiera regresó a su casa. 8 días perdido. Yo le había cogido mucho cariño, él me había cogido mucho cariño. Recuerdo que a lo largo de esa semana estaba rezando mucho por él y entrando a una parroquia, un joven sucio que olía a 1000 demonios, tirado en el piso, siente los brazos y se voltea y me dice: ¿me puedes dar algo? Una limosna. Cuando yo lo veo, me doy cuenta que es ese joven que había acabado de salir del retiro. Estaba desencajado, desfigurado. Había consumido tal vez lo que no había consumido en toda su vida antes, en esos pocos días después del retiro. Y cuando me reconoció, yo le dije: ¿qué te has hecho? Mírate, por Dios, te podemos ayudar todavía. Entonces él inmediatamente agachó su cabeza y me le empecé a acercar y le dije: te podemos ayudar, déjate querer, todavía es posible salir. Y me decía: no te acerques. Y yo le decía: por Dios, solo te quiero hacer el bien. Y lloraba y me decía: no te acerques, mírame, no te acerques. Cuando finalmente logré tocar al joven, llorando, le di un golpe a mi mano y se fue corriendo. Y yo le decía: vení, te podemos ayudar, no te juzgo, te queremos ayudar. No volví a ver a ese joven. Todavía rezo por él. La indignidad que sentí en su corazón, la indignidad que pude sentir en su corazón, me ayudó a comprender qué es el juicio particular. Si yo apenas le había ayudado un poco, y él sentía vergüenza de mí, que soy un pecador miserable también, pero me veía él tan limpio, digamos, en comparación a su miseria, pero yo era otro miserable que me le acercaba. Si él sintió tal vergüenza de un miserable como yo, ¿qué experimentará el pecador que después de ver su juicio y de ver todo lo que Dios le ha ayudado y le ayudó a lo largo de su vida y de ver todas las bendiciones y de ver cómo Dios quiso alimentar ese amor por él y él no se dejó? ¿Qué sentirá esa pobre alma en ese momento? Sentirá que su corazón se desgarra y con sus propios pies irá para el infierno. ¿Quién como Dios? Y si de pronto, por misericordia de Dios, la persona alcanzó a arrepentirse antes de morir y no muere en pecado, pero tiene que reparar todavía, podríamos decir que él encuentra su alma no lo suficientemente limpia para entrar, pero tampoco lo suficientemente sucia para condenarse. Entonces el Señor le permitirá que se purifique en el purgatorio. Pero es el juicio particular el que decide si te condenas o te salvas. Y en el fondo seremos nosotros mismos los que lo decidiremos. ¿Quién como Dios? Finalmente,
existe un juicio universal. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 25, versículo 31, Mateo, capítulo 25, versículo 31. El Señor nos cuenta cómo será el juicio final. Y dice que en aquel entonces separará a los justos a su derecha y pondrá a los infames a su izquierda, como se separan las ovejas de los cabritos. Y dirá a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, y hereden el reino preparado para ustedes desde el principio de los siglos. Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me acogieron, estuve desnudo y me vistieron, en la cárcel y fueron a verme. Y el Señor relata las bienaventuranzas y nos dice que ese juicio tendrá en su esencia la caridad como filtro. La caridad como filtro. Y ellos le preguntarán: ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, desnudo, enfermo, encarcelado? ¿Cuándo te vimos forastero y te servimos? Y Él les dirá: cada que hicieron esto con los más pequeñitos, con estos mis hijos pequeños, conmigo lo hicieron. Pero después dirá esas palabras terribles: id malditos al fuego eterno, preparado para el demonio y sus ángeles. A los de la izquierda, porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, fui forastero y no me acogieron, estuve desnudo y no me vistieron, en la cárcel y no fueron a verme. Si en el juicio particular serán los propios pies del condenado o los propios pies del salvo los que entrarán al cielo o al infierno, pareciera que en el juicio final la ratificación de aquello ya la dirá Dios. Y preguntarán ellos: ¿cuándo te vimos así? ¿Cuándo? Y dice el Señor: cada que no lo hicieron con estos mis pequeños, dejaron de hacerlo conmigo. Se llama el juicio final. El juicio que sucederá el último día, cuando el Señor venga a gobernar sobre la creación. Y Wilson, ¿el que ya esté condenado volverá a ser juzgado? Sí, resucitará su cuerpo y será juzgado. Se confirmará esa condenación. ¿Y el que esté salvo será juzgado nuevamente? Sí, resucitará su cuerpo y será juzgado nuevamente. ¿Y se verán los pecados de toda la humanidad? Sí, será el juicio universal, llamada por varios santos el día de la vergüenza universal. Hay una discusión en la tradición de la Iglesia. Unos padres de la Iglesia dicen: ese día aún los pecados que ya fueron perdonados serán vistos por toda la humanidad. Otros dicen: no, los ya perdonados desaparecerán. Sea lo uno o lo otro, poco importa, porque si yo cometí muchos pecados y los va a ver toda la humanidad, pero después me salvé, lo único que voy a hacer es dar gracias a Dios, porque a pesar de toda esa miseria me amó y me perdonó. Como cuando una persona revisa sus libros de cuentas y se da cuenta que en el año 2002 tuvo un saldo en rojo terrible, pero hoy está recibiendo utilidades millonarias. Pues no le importa lo que pasó en 2002. Antes le alegra ver que en 2002 estaban tan mal y hoy está tan bien. Entonces, si es que vamos a ver los pecados de todos, aún los confesados o no, poco importa. Lo importante es saber que el salvo será reconfirmado en su salvación y el condenado confirmado en su condenación. Será el día del juicio universal. Y ese juicio entonces será en la caridad. Y anoten esto: Juan capítulo 3, versículo 16. Juan capítulo 3, versículo 16. Dice el Señor: tanto amó Dios al mundo, tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna.
Señores, la fe en Jesucristo. Entonces el juicio será respecto a la caridad y respecto a la fe. Y son las preguntas que nos debemos hacer hoy. ¿Cuánta fe tengo en Jesús? ¿Le reconozco como mi Dios, como mi todo? ¿Lo amo? ¿Creo que está en la Eucaristía? ¿Recibo los sacramentos? ¿Cuánta fe tengo? Y lo otro, ¿cuánta caridad he vivido? Yo les invito para que suelten todo en este momento, crucen sus manos sobre su pecho y cierren sus ojos ahora. Y vamos a pedirle al Señor en este momento que nos ayude en esta reflexión. Con tus ojos cerrados, vas a imaginarte que sales de este lugar, llegas a tu casa, estuviste en esta consagración y sin embargo tu vida no ha cambiado. Sigues viniendo, pero cada aprendizaje es en vano. Cada aprendizaje lo único que hace es endurecer más tu corazón. Peleas con tus papás, peleas con todos y te quedas mirándolos y no les hablas. Intentan ellos solucionar la situación y sin embargo tú no quieres nada. Te acuestas a dormir y al día siguiente te levantas y no les saludas. No les dices nada y ves que te ignoran y tú también los ignoras y tú tampoco les dices nada a ellos. Te vas a ir a trabajar, te vas a ir a estudiar, te vas a ir ya de la casa y de repente escuchas un grito. Alguien grita en tu cuarto: ¡No! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Y todos salen corriendo hacia tu cuarto. Tú estás tan enojado que ni te importa. No te importa lo que pueda estar sucediendo. Pero cuando todos llegan allá, pero cuando llega papá, cuando llega mamá, cuando llega tu esposa, cuando llegan tus hijos, cuando llega tu esposo, tú escuchas que también gritan y que esos gritos son desgarradores. Solamente gritan: no puede ser, no puede ser, no puede ser, y gritan. Así a ti se te estremece el alma y entonces caminas hacia el cuarto y caminando hacia el cuarto te vas llenando de lágrimas al escuchar los gemidos que salen del corazón de esos seres que amas. Escuchas esos gemidos que te desgarran el alma. Escuchas esos gemidos que te desgarran el corazón. Y entonces te acercas y te das cuenta que todos están rodeando tu cama. Pero no alcanzas a ver qué es lo que hay allí que les hace llorar. ¿Qué puede ser? Hasta que finalmente, en un espacio, logras contemplar tu propio cuerpo en tu cama. Todos lloran, es porque ahí está tu cuerpo frío, porque has muerto y ni te has dado cuenta que moriste. Por eso nadie te veía, por eso nadie te saludaba. Y ves de repente como tu mamá se acerca a tu cuerpo y coge esa mano fría y comienza a gritar: hijo, hijo, levántate, hijo, no me dejes sola, hijo, por Dios, hijo, vamos, no me hagas esto, no bromees más, yo te prometo, hijo, que no volveremos a pelear, pero no me dejes solita, no dejes a tu mamá ahora que te necesita. Levántate, hijo. Tú me juraste que me ibas a dedicar tiempo. Tú me juraste que ibas a cambiar. Tú me
mejor en la universidad. Tú me juraste que ibas a salir de las drogas. Tú me juraste que ibas a alejarte de esas amistades. Me decías, mi amor, que las cosas serían distintas. Y ahora te me vas dejándome con este dolor. Te me vas dejándome con esta soledad. ¿Dónde está ese hijo tierno? ¿Dónde está ese hijo dulce? ¿Dónde está ese hijo que me abrazaba? ¿Dónde está ese hijo que me ayudaba, que me decía que me ama? ¿Dónde está ese hijo que se sentía orgullosa de su vieja, de su mamá? ¿Dónde está ese hijo que se sentía feliz a mi lado? Ahora te me vas y ni siquiera te despides. Y de repente es tu papá el que se acerca. Y tu papá te coge las manos. Y empapado en lágrimas, tú no puedes creer. Estás viendo a tu papá llorar, no lo puedes creer. Tú intentas decir, aquí estoy, pero nadie te escucha. Ahora coge tu cuerpo, un cuerpo yerto y pesado. Y tu papá llorando te dice, levántate, levántate, no seas cobarde. Eso no fue lo que yo te enseñé. Yo te enseñé que debías luchar. No te puedes ir todavía. No te puedes ir todavía, hijo mío, mi amor. No te puedes ir peleando conmigo. ¿Dónde está la dulzura de esa niña? ¿Dónde está la dulzura de ese niño que jugaba conmigo, que me esperaba que llegara del trabajo, que salía corriendo y me abrazaba? Te fuiste alejando cada vez más por tus amigos, amigas. Te fuiste alejando. Te casaste y te alejaste completamente de mí, de nosotros. No te volvimos a importar, ni tu mamá ni yo. Te fuiste de la casa y nos dejaste el vacío enorme en nuestro corazón. No te puedes ir sin agradecer todo lo que te dimos, hijo. No te puedes ir sin darme el abrazo que papá necesita. No te puedes ir sin ver estas lágrimas de amor que tengo por ti. No te vayas todavía, hijo. Y tú con lágrimas contigo, tu papá llorar. Pero ahora es tu esposa. Es tu esposa la que se acerca llorando. Es tu esposa la que se acerca destrozada. Tú no la puedes ver. Tú no la puedes ver porque está a punto de desmayar, porque está a punto de desfallecer, porque ella se tira sobre tu cuerpo y lo golpea y te dice, levántate, mi amor, levántate, mi vida. No te vayas todavía. No te vayas, gordo, no te vayas. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué vamos a hacer yo y mis hijos sin ti? ¿Qué vamos a hacer ahora que nos dejas? No seas cobarde, no nos abandones todavía. Y tú contemplas eso, tú le dices, mi amor, aquí estoy. Pero es demasiado tarde, ella no te escucha. Ella no te escucha. Y llorando te dice, ¿dónde está el esposo cariñoso, tierno y dulce que eras? Últimamente solo te importaban tus amigos. Últimamente solo te importaba tu licor, tu trabajo. Últimamente solo te importaban tus cosas. No te vayas. Tú le juraste a tus niños, le juraste a nuestros hijos que cambiarías, que les dedicarías tiempo. Juraste que estas vacaciones sí saldríamos juntos. Y ahora te vas. Y ahora te vas. Y ella llorando te coge la mano y te dice, ¿dónde está el esposo fiel? ¿Dónde está ese esposo fiel? Ese esposo que me amaba. Ese esposo que estaba dispuesto a darlo todo por mí. Te fuiste con esas mujeres, humillando mi dignidad. Te fuiste con esas mujeres, haciéndome sentir poca cosa. Levántate, no seas cobarde.
entre dolor y lágrimas, tú ves cómo esa esposa se deshace. Ahora es tu esposo el que se acerca y te dice: mi gorda hermosa, mi vida, mi bebé, mi princesa, levántate, mi amor, por favor, levántate. No me dejes solo ahora que te necesito, mi amor. ¿Qué le voy a decir a los niños? ¿Qué le voy a decir sin ti? ¿Qué le voy a decir si tú no estás a mi lado? Levántate, mi amor, y vuelve a ser la niña tierna, la dulce mujer con la que me casé. Cómo fue cambiando tu carácter con el tiempo, cómo fue cambiando esa dulzura, cómo se fue tornando cada vez más dura esa mirada, cada vez más fría. Fuiste perdiendo esos detalles de amor y ahora te me vas. Desde que conociste a esas amigas, te fuiste y te dedicaste a ellas. Te dedicaste solamente a ellas y me dejabas aquí. Yo necesitaba a mi mujer. Me amenazabas, me dejabas, me sacabas de la cama. Y ahora te vas. Y ahora te vas sin despedirte. Levántate, mi gorda, levántate y vuelve a ser esa mujer maravillosa con la que me casé. Son tus hijos ahora. Esos chiquillos hermosos. Ellos no entienden qué pasa. Es tu niña, es tu bebé, tu hijo, el que te coge la manito y pregunta: papá, ¿por qué mamá está fría? O le pregunta: mamá, ¿por qué papá está frío? Y te empieza a hablar y te dice: papi, papito, te está de día, papito. Te puedes levantar ya, papito. Mira que mamita está llorando porque tú no te levantas todavía. ¿Por qué no me escuchas, papá? ¿Por qué no me escuchas, papá? Y nadie sabe responderle a esa criatura. Esa criatura que llorando dice: papá, levántate. Levántate, papito. Levántate, papito. Tú juraste que ibas a jugar conmigo. Levántate, papá, porque tú dijiste que esta semana sí íbamos a jugar. Levántate, papá, porque me dejaste esperando muchos días y no te puedes ir. Sí que vamos todos de vacaciones juntos. Levántate, papá, porque no puedes irte sin ir a reclamar mis calificaciones. Levántate, papá, porque no me puedes dejar ahora que tu bebé te necesita. Es la niña la que te dice a ti: mamá, mamita hermosa, mamita hermosa, que tú me fuiste a trabajar, mamita. Y yo solita en la casa, mamita, y ahora te necesito tanto. Te necesito, mamita. Que ni siquiera cuando llegaba del trabajo me dedicabas el tiempo que necesitaba. Mamita, no te vayas. Tu bebé, tu niña te necesita. Ella no lo logra entender del todo. Ella sigue creyendo que estás dormido, que estás dormida. Y de repente te presentas ante el trono de Dios. Y es Nuestra Señora, la Virgen Santísima, la que le pide a su Hijo que te dé otra oportunidad. Una oportunidad que debes aprovechar. Una oportunidad que no debes desperdiciar porque sigues vivo. Porque aquí estás. Porque hoy puedes decidir cambiar el rumbo de tu vida. Porque puedes llegar a tu casa y abrazar a los que amas y pedirles perdón. Y decirles que todo cambiará y que harás tu mejor esfuerzo.
Porque hoy puedes prometerte dedicarle tiempo a papá, a mamá, a tus hijos, a tus hermanos, a tu esposo, a tu esposa, a tus padres. Hoy llegó el momento de empezar de nuevo, porque no todo está perdido y porque hoy tienes una nueva oportunidad, la oportunidad de vivir de nuevo. Bendito sea, Señor, por esta oportunidad que nos regalas, y bendito seas porque estamos vivos todavía para convertirnos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? Señores, que este momento que vivimos nos sirva para llegar hoy a la casa y decirle a los que amamos: no voy a perder más tiempo, te voy a dedicar el tiempo que necesitas. Y decirle a tu Dios: no voy a perder más tiempo, te voy a dedicar el tiempo que mereces. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.